Ya, listo, muy bien, genial. Empecemos nuestra clase del día de hoy. Sí, ya se está grabando. Sí, la clase del día de hoy vamos a hacer, nos vamos a destinar la mayor parte a hacer ejercicios, ¿sí? Un poquito ya hemos bastante visto teoría y el día de hoy vamos a dedicarnos a hacer unos cuantos ejercicios en particular, ¿sí? Empecemos con algunos ejercicios simples, ¿no? Primerito, respecto a, por ejemplo, ya del uso de las razones trigonométricas, de respecto de ciertas igualdades importantes y demás, ¿sí? Entonces, para eso vamos a trabajar un poquito, ¿sí? Primero con los ejercicios propuestos del capítulo de trigonometría, ¿no? Sí, un poquito de los ejercicios propuestos de trigonometría. Y vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio número 3. Chan, chan, chan. Sí. Ejercicio, ¿no? ¿Sí? Dice, mire, si la tangente del ángulo A, ¿sí? Es igual a 3, donde el ángulo A es un ángulo agudo. ¿Esto qué quiere decir? Que su medida está entre 0 y 90, ¿sí? ¿Cuál es la hipotenusa, ¿sí? De un triángulo rectángulo que tenga un ángulo agudo congruente con A y la longitud del cateto opuesto sea igual a 6, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende el texto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si la tangente del ángulo A es igual a 3, o sea, me da que la tangente del ángulo A es igual a 3, ¿sí? El ángulo A es un ángulo agudo, o sea, es decir, pudiera dibujarlo, ¿cierto? Un triángulo, pues este es el ángulo A, y este es el ángulo B, y este el ángulo C, ¿sí? Este ángulo de aquí, justamente es el ángulo A, ¿sí? Este de aquí, ¿sí? Dice, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa, ¿sí? De un triángulo rectángulo, ¿sí? Que tenga, ¿sí? Un ángulo agudo congruente con A, ¿sí? Sea congruente, o sea, que tenga la misma medida de A. Entonces, a ver, voy a tener un triángulo, ¿no es cierto? Rectángulo aquí. ¿Chan? Llamémosle D, E y F, ¿sí? D y F, ¿sí? Donde vamos a asumir aquí, tenemos este triángulo, ¿sí? Y en este triángulo, ¿cierto? Nos está diciendo que medida A, vamos a suponer que justamente la medida del ángulo A y la medida del ángulo D son iguales, ¿sí? Eso quiere decir, en otras palabras, que el ángulo A, ¿no es cierto? Es congruente con el ángulo D, ¿sí? Ya. Del ángulo A no sabemos nada. Lo único que sabemos en esta situación del ángulo A, sabríamos si en este triángulo es que por la definición de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en otras palabras, de la primera parte, lo que sabemos, usando este triángulo, es que BC es igual, ¿sí? A 3 veces AC. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos una relación de 3-1, por así decirlo, de 3-1 entre estos dos catetos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Luego dice, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? Dice, ¿sí? De un triángulo rectángulo que tenga un ángulo agudo congruente con A y la longitud del cateto opuesto a este sea 6. O sea, la longitud en este caso es 6. O sea, me está dando de dato que este EF es igual a 6. ¿Estamos claros? Y la incógnita, lo que nos están pidiendo es cuánto valdría DE. Eso es lo que no sabemos. ¿Sí está claro el planteamiento del problema?
¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, Inge. Sí, el dibujito, el gráfico, si quieren decirlo de este problema. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a trabajar aquí? ¿Sí? A ver, en esta situación, ¿sí? La tangente del ángulo D, ¿sí? La tangente del ángulo D es igual a ¿qué? A EF sobre DF. ¿Estamos de acuerdo? Y al ser congruentes estos dos triángulos, ¿sí? Estos dos ángulos, ¿sí? Sus razones trigonométricas serían iguales, porque justamente la medida del ángulo A y la medida del ángulo D, ¿cierto? Son las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿sí? Aquí EF sería igual a que sobre DF sería igual a 6. Digamos, si sería igual a 3. ¿De dónde qué tendríamos? ¿Sí? ¿Cuánto vale EF? EF, ¿no es cierto? Vale 6. Entonces serían 6 es igual a 3 de F. ¿De dónde qué tendríamos? Como DF es una distancia, no puede ser 0, eh, podría pasar a multiplicar sin ningún problema. Este 3 lo paso a dividir y ¿qué tendría? DF es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tendríamos que esto mide 2. ¿Sí? Y ya con eso, automáticamente luego, ¿sí? DE sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De DF al cuadrado más F al cuadrado. Es decir, en este caso sería 6 al cuadrado más 2 al cuadrado y de esto sacado a la raíz cuadrada, sería la raíz de 40. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la longitud de la hipotenusa, ¿sí? Del triángulo, ¿sí? Cuyo ángulo, que tiene un ángulo agudo congruente con A y que el lado opuesto es 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Por cierto, estos ejercicios, ¿sí? Vean, dice, miren, veamos el 6 en este caso. Veamos el 6 en este caso. Copiar. Ta, ta, ta. Chan, chan. Dice, exprese la tangente de A, ¿sí? En términos de las otras razones trigonométricas, ¿sí? Exprese la tangente de A en términos de las otras 5 razones trigonométricas. Es decir, exprese la tangente en términos del seno. Exprese la tangente en términos del coseno, ¿sí? La tangente en términos de la tangente es la propia tangente, ¿no? ¿Sí? Exprese la tangente en términos de la secante, de la cotangente y de la cosecante. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese trabajito. ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Sí? ¿De dónde vamos a trabajar un poquito en esta situación? Vamos a arrancar con esta propiedad, ¿no es cierto? Que es la clave de todas. Sabemos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es exactamente igual a 1, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? El seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. ¿Sí? Si nosotros de aquí, ¿sí? Dividimos toda esta ecuación, ¿sí? Y tomando en cuenta, ¿sí? Y aquí una cosita clara, siempre y cuando, ¿no es cierto? Eh, el coseno cuadrado de A sea diferente de 0, ¿sí? Voy a dividir todo, ¿sí? Todo para coseno cuadrado. Entonces, ¿qué obtendríamos? Justamente obtendríamos tangente más, ¿sí? 1 es igual a secante cuadrado de A. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? Porque seno sobre coseno es tangente. Entonces, tangente cuadrada. Coseno sobre coseno es 1 y 1 sobre coseno es secante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De donde miren, ¿qué tendríamos aquí? ¿Sí? ¿Qué tendríamos aquí? Que la tangente al cuadrado del ángulo A sería igual a la secante al cuadrado del ángulo A menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿Sí? La pregunta que me hago, ¿puedo sacar las raíces cuadradas a ambos lados? Ah, Sí, ¿por qué? La tangente al cuadrado es un número positivo, no hay ningún problema. ¿Sí? Es mayor o igual que 0. Pero la pregunta es, ¿la secante al cuadrado del ángulo A es un número positivo? Secante cuadrado A. A. ¿Será? No lo sé. Pero pongámoslo. Sí, justamente, esto solo sí. La secante al cuadrado de A, si menos 1 fuera mayor o igual que 0, podría sacar, ¿no es cierto?, las raíces cuadradas a ambos lados. ¿Sí? Quedándose ¿qué? Quedaría aquí valor absoluto de la tangente de A es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De la secante al cuadrado del ángulo A menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Solo si la secante al cuadrado de A menos 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? Solo si eso pasa. No, no. ¿Sí? Dato adicional. Esta proposición, ¿sí? Es verdadera. Verdadera para cualquiera que sea la, en cualquiera de los cuadrantes. ¿Sí? La demostración ahorita no lo vamos a hacer, pero vamos a tener en cuenta. Ya voy a explicar esa situación un poquito, pero tenemos que esa proposición es verdadera. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Sí me escuchan? sí, 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 se le sí. Ya. Listo, entonces ya tengo la tangente. ¿Sí? El valor absoluto de la tangente igual a la secante cuadrada de el ángulo A menos 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? A ver, entonces vamos viendo un poquito más allá. Digo, a ver, ¿cómo rompo este valor absoluto? Entonces recuerdo, recuerdo las razones trigonométricas. Aquí todas las razones trigonométricas son positivas, ¿sí? Aquí solo el seno es positivo, ¿sí? Aquí solo el coseno es positivo y aquí solo la tangente es positiva. ¿Estamos claros? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Si el ángulo A, ¿sí? Sí, si la medida del ángulo A, ¿sí? La medida del ángulo A, ¿no es cierto? Es menor que 90, ¿sí? Pero mayor que 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Si la medida del ángulo A entra entre 0 y 90, ¿sí? O, justamente, o la medida del ángulo A está entre, aquí sería 180, 270 y 180, ¿sí? Que sería el tercer cuadrante. ¿Qué pasa? El valor absoluto de la tangente del ángulo A es igual a ¿qué? A la tangente del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? Y si
la medida del ángulo, ¿cierto? Está entre 180 y 90, ¿no es cierto? O la medida del ángulo A, ¿no es cierto? Está entre 360 y 270. ¿Qué pasa? El valor absoluto de la tangente del ángulo A sería igual a ¿qué? A menos la tangente del ángulo A. Porque en ese cuadrante la tangente es negativa. En otras palabras, este es en el primero y tercer cuadrante, ¿sí? Y en este es en el segundo y cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Aló, aló? Sí. ¿Sí? Es decir, Para repetir esa parte, por favor. a ver, recordemos los signos de las razones trigonométricas. Estamos hablando de la, voy a hacer de la tangente en este caso, ¿sí? La tangente, ¿en qué cuadrante es positivo? En el primero y en el tercer cuadrante es positivo. Por la definición de valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto de un número positivo es igual al número positivo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y luego, si en el segundo y en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa. Eso sabemos de lo que vimos en las clases anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Luego, por la definición de valor absoluto, el valor absoluto de un número negativo es igual a ¿qué? Al inverso aditivo de ese número. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí se entiende ahí. Sí. ¿Sí? O sea, el signo de las razones trigonométricas depende del cuadrante en el que esté el árbol. De eso depende. ¿Sí? Entonces, eso nos toca analizar porque aquí nos apareció en este despeje, ¿cierto? El valor absoluto. En otras palabras, ¿qué nos dice? Que si X, si el ángulo A, ¿sí? Pertenece al primer cuadrante o el ángulo A pertenece al tercer cuadrante, ¿qué pasa? Resulta que la tangente del ángulo A sería igual a la raíz cuadrada de la secante al cuadrado del ángulo A menos 1, ¿sí? Y si el ángulo A está en el segundo o en el cuarto cuadrante, ¿sí? La tangente del ángulo A sería igual a ¿qué? Aquí sería menos tangente igual a esto de aquí. Es decir, la tangente sería menos la raíz cuadrada de la secante al cuadrado del ángulo A menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y entonces aquí tendríamos, ¿no es cierto?, una fórmula, ¿no es cierto?, de expresar la tangente en términos de la secante. ¿Sí? Está expresada la tangente en términos de la secante. ¿Sí? Ya encontramos una primera. Sí, ya encontramos una relación. ¿Sí? Interesante, ¿no? Vamos a ver, ya tenemos una expresión en términos de otra razón trigonométrica. ¿Sí? Pero a partir de esta vamos a poder crear otras. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a hablar. Yo sé que la secante del ángulo A no es más que el inverso multiplicativo del coseno de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasaría? Digo, voy a utilizar el tema de sustitución de esta equivalencia secante. Que la tangente del ángulo es cuadrada de 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo A menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De donde tendríamos que la tangente del ángulo A sería, en valor absoluto, sería igual a ¿qué? A 1, ¿sí? Menos el coseno cuadrado de A, ¿sí? Dividido para el coseno cuadrado de A. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya. Entonces, ¿qué hemos ganado? Ah, si hacemos el mismo razonamiento de acá arriba, ¿cierto? Si el ángulo A está en el primer cuadrante o está en el tercer cuadrante, ¿qué pasa? La tangente sería de A, sería igual a ¿qué? Sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado del ángulo A partido por el coseno cuadrado del ángulo A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si el ángulo A pertenece, ¿cierto?, al segundo o al cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces la tangente del ángulo A, ¿sí?, sería igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de A partido por el coseno cuadrado de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Y miren, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado expresar la tangente en términos del coseno. ¿Sí? Hemos logrado expresar la tangente en términos del coseno. ¿Sí? Ya, con esta. Ahora vamos a trabajar con esta de aquí. ¿Sí? Tenemos la tangente del ángulo A, ¿sí?, en valor absoluto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado del ángulo A partido por el coseno cuadrado del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? De esta de aquí, ¿sí?, de esta expresión de aquí, ¿cierto? ¿Sí? De esta expresión de aquí, ¿sí? ¿Qué podemos deducir? Se pueden deducir dos cosas, ¿sí? Que el coseno cuadrado del ángulo A es igual a ¿qué? A 1 menos seno cuadrado del A, ¿sí? Y que el seno cuadrado de A es igual a ¿qué? A 1 menos coseno cuadrado del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí? Que 1 menos coseno de cuadrado del ángulo A es el seno cuadrado de A. Por el axioma de sustitución, ¿no es cierto? Podría ese 1 menos coseno cuadrado, ¿sí?, poner seno cuadrado, ¿sí? ¿Y qué es el coseno cuadrado de A? 1 menos seno cuadrado de A. 1 menos seno cuadrado de A. ¿Sí? Y con eso ya tenemos otra vez, si el ángulo A está en el primer cuadrante o el ángulo A está en el tercer cuadrante, ¿qué pasa? La tangente del ángulo A es igual a la raíz cuadrada del seno cuadrado del ángulo A sobre 1 menos el seno cuadrado del ángulo A. ¿Sí? Y si el ángulo A, ¿no es cierto?, pertenece al segundo o al cuarto cuadrante, ¿sí?, la tangente, ¿sí?, del ángulo A sería igual a menos, ¿sí?, el seno cuadrado del ángulo A sobre 1 menos el seno cuadrado del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ya hemos logrado expresar la tangente en términos de ¿qué? Del seno. Entonces ya tenemos respecto a 3 razones trigonométricas. ¿Sí? Ya. Sabemos que la tangente del ángulo A es igual a 1 sobre la cotangente del ángulo A. Y con esto ya está expresado en términos de la cotangente, la tangente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿De quién me falta? Ya está en términos de la secante, en términos, ¿sí?, del coseno, ¿sí?, en términos del seno, en términos de la cotangente. Me falta en términos de la cosecante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En términos de la cosecante. ¿Y cómo haría para eso? Tengo, y hay que recordar, el seno del ángulo A no es más que 1 sobre la cosecante del ángulo A. Y eso voy a usarlo y sustituirlo aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, ¿qué tendríamos? Resulta la tangente del ángulo A, ¿cierto? Es igual a cuadrado del ángulo A partido por 1 menos el seno cuadrado del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto a qué sería igual? La raíz cuadrada de 1 sobre la cosecante cuadrada del ángulo A sobre 1 menos 1 sobre la cosecante cuadrada del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y esto a qué sería igual? A ver, sería 1 sobre la cosecante cuadrada del ángulo A sobre cosecante cuadrada del ángulo A menos 1 sobre la cosecante cuadrada del ángulo A. Y de esto, la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? De donde extremos con extremos, medios con medios, esto se cancelaría. ¿Sí? ¿Y qué me quedaría? 1 sobre la cosecante cuadrada del ángulo A menos 1. Y de esto sacado la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Esto, el valor absoluto de la tangente, es igual a esto. Y otra vez, ya sabemos, dependiendo del cuadrante, es con más o con menos esta raíz, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Aló? Pues sí. ¿Sí? Ya. Recomendación y que quede para tarea de ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Recomendación y que quede de tarea para ustedes. ¿Sí? Hagan este trabajo. ¿Sí? Pero para todas las razones trigonométricas. ¿Sí? O sea, expresen el seno en términos de todas. ¿Sí? En términos de las otras cinco. El coseno en términos de las otras cinco. La tangente hemos hecho, ¿sí? La cotangente, también háganlo, la secante y la cosecante. Ese es un excelente ejercicio para practicar esto, ¿sí? Y se van a tomar muy seguido, ¿no es cierto? Muy seguido, ¿sí? Con el valor absoluto. Y para romper ese valor absoluto, ¿de qué va a depender? ¿Sí? De los signos de las razones trigonométricas. ¿Sí? Ya, un detalle extra y que van a requerir, ¿sí? Van a requerir el rato que intenten hacer estos despejes, ¿cierto? Es, por ejemplo, de dónde justamente yo puedo concluir que esta proposición es verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer la deducción de que esta proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácilmente. ¿Sí? Hay una cosa bastante interesante, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es que nosotros sabemos, ¿sí? Que un poquito voy a recordar, para ángulos agudos, ¿sí? Para ángulos agudos, ¿no es cierto? ¿Sí? En principio, ¿no? Luego ya lo vamos a generalizar, ¿sí? Para ángulos agudos, la definición del seno de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto, ¿sí? Sobre, ¿sí? Sobre la hipotenusa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cateto y puesto sobre hipotenusa. Y nosotros sabemos que en todo triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa es más grande que el cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya vemos que el cateto, tenemos un triángulo rectángulo cualquiera. Pongámosle A, B, C,
Este sería el ángulo A, B y C respectivamente. Entonces, en todo triángulo rectángulo, ¿qué es lo que pasa? Siempre A es menor que C, ¿sí? A es menor que C, ambos obviamente mayores que cero. Y también por otro lado, ¿no es cierto? D es menor que C, mayor que cero. ¿Sí? Entre A y B puede pasar que el uno sea más grande que el otro o viceversa, ¿no? Ahí no hay ningún problema, no tengo algo fijo ahí. Pero estos sí son fijos, ¿sí? Entonces, como son números positivos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo divido todo para C aquí? Resultaría que 0 es menor que A sobre C, menor que 1. Y por este otro lado, menor que 1. Es decir, ¿qué es A sobre C? El seno del ángulo agudo, ¿no es cierto? ¿Sí? Está entre 0 y 1. Y el coseno del mismo ángulo agudo, ¿no es cierto? También está entre 0 y 1. O sea, para ángulos agudos, ¿sí? El seno y el coseno están entre 0 y 1. ¿Sí? Esto al rato que lo replicamos a los otros cuadrantes, ¿qué nos da de resultado? ¿Qué vimos? ¿Qué cosas interesantes vimos respecto a eso? Ah, resulta que, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué conclusión se saca? Que el seno, ¿sí? Para cualquier ángulo en un sistema de coordenadas, esto sí, ángulos en sistemas de coordenadas, ¿sí? El seno está entre 0, entre menos 1 y 1, y el coseno está entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? O en otras palabras, ¿sí? Lo que es lógicamente equivalente, el valor absoluto del seno de un ángulo es menor o igual que 1 y el coseno del valor absoluto, el valor absoluto del coseno de un ángulo es menor o igual que 1. ¿Sí? Como lo quieras expresar. ¿Estamos claros? ¿Sí? El valor absoluto siempre es un número, es menor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente es mayor o igual que 0, no por la definición de valor absoluto, pero esto tendríamos en sí. ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende esto, chicos? ¿Sí? Con esto en mente, ¿sí? Con esto en mente, ¿sí? ¿Qué puedo hacer de esta expresión? Valor absoluto del coseno del ángulo A es menor o igual que 1. Yo ya sé que esta proposición es verdadera. ¿Puedo elevar al cuadrado a ambos lados? Sí, porque ambos son números positivos. ¿Qué tendríamos? Valor coseno de valor absoluto al cuadrado menor o igual que 1. Sabemos que esto es lógicamente equivalente a esto de aquí, ¿sí? Porque al elevar al cuadrado el valor absoluto, no pasa nada, propiedad del valor absoluto, ¿sí? ¿Y esto qué es? El coseno cuadrado del ángulo A, mayor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Además, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí supusimos una cosa súper interesante, que el coseno del ángulo A, coseno cuadrado del ángulo A es diferente de cero. O sea, no es cero. ¿Sí? O sea, en otras palabras, aquí, el coseno cuadrado de A menor o igual, como es un número mayor o igual que, en teoría, digo diferente de cero que el coseno cuadrado. Esto, el coseno cuadrado del ángulo A es menor que 1. Y además, el coseno del ángulo A, ¿no es cierto? Es diferente de cero. ¿Qué se concluye de esto? Que al fin y al cabo el coseno del ángulo A, ¿sí? Es menor o igual que 1, pero mayor que 0. ¿Y puedo sacar el inverso multiplicativo? Sí. 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo A, ¿sí? Es mayor o igual que 1, ¿sí?
Y como inicialmente ambos eran mayores que cero, después de sacar el inverso multiplicativo siguen siendo mayores que cero. ¿Y qué es esto? La secante cuadrada del ángulo A es mayor o igual que 1. ¿De dónde qué tendría? Que la secante al cuadrado del ángulo A menos 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, como sabemos, esta proposición es verdadera. ¿Sí? Porque lo supusimos aquí, porque justamente se dedujo de esta proposición que también es verdadera. ¿Sí? Y como esta hemos asumido también como verdadera, ¿sí? Del problema que estamos resolviendo, ¿sí? En conclusión, esta proposición es verdadera siempre y cuando el coseno del ángulo A sea diferente de cero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, esto les va a servir bastante. Recordad que el seno y el coseno son números, ¿sí? Son números reales, ¿sí? Que están entre menos 1 y 1, incluidos el 1 y el 0. En ocasiones van a ser diferentes de 0, sí, pero en los cuadrantes, ¿no? Cuando ya vimos el día de ayer el seno de 0, el seno de 0, la tangente de 0, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? 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 ¿Ninguna duda? Dice lo siguiente, veamos otro ejercicio. Dice, demuestre la siguiente identidad trigonométrica. ¿Sí? ¿Qué es una identidad trigonométrica? Es una proposición, en este caso una igualdad, ¿sí? Que es verdadera para todo ángulo. Esa es una identidad trigonométrica, en este caso. ¿Sí? Es una proposición que es verdadera para todo ángulo. ¿Sí? De preferente le llaman identidad porque normalmente la proposición es del tipo igualdad, ¿no? ¿Sí? Entonces me dicen, demuestre esta igualdad. ¿Cómo demuestro esta igualdad? ¿Qué caminos puedo seguir? Ah, ¿qué caminos puedo seguir para demostrar una igualdad? Cuéntenme. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué caminos pueden seguir para demostrar una igualdad? Cuéntenme. Escucho. Inge podría ser dejar en función de senos y cosenos. No. Una igualdad cualquiera. No me interesa esta en particular. Una igualdad cualquiera. ¿Cómo se hace para demostrar? Olvídense de las razones Para llegar trigonométricas. al otro. Salir de un lado y llegar al otro. ¿Qué más? ¿Qué otra forma? Es la forma 1. Probar que en un lado es igual a una cosa y que el otro lado es igual a la misma cosa. Ya, salir de un lado, llegar a un punto intermedio, salir del otro lado, llegar al mismo punto intermedio y por la propiedad transitiva se concluye que ambos lados de la igualdad son iguales. ¿Sí? Sí. Y la tercera opción es salir del lado derecho, si quieren llamarlo de la igualdad, y llegar al lado izquierdo. ¿Sí? Tenemos estas tres opciones. Siempre no se olviden de pensar en eso. ¿Sí? Luego ya, pensado en las opciones que tengo para demostrar, ¿sí? Una igualdad. Digo, a ver, tengo esta igualdad, ¿sí? Y pensando en las tres opciones, digo, a ver, ¿qué me sale más fácil? ¿Sí? ¿Qué me sale más prudente? ¿Sí? ¿Salir de este lado y llegar acá? ¿Sí? ¿O salir de este lado y llegar acá? ¿Qué les parece más fácil?
A simple vista. Uno a simple vista puede ya saber qué le parece más fácil. Luego que en el camino no sea tan fácil, ya es otra cosa. ¿Sí? Pero a simple vista, ¿qué les parece más fácil? Salir de la tangente más la tangente. Sí, creo que es lo más sencillo. ¿Sí? Salir de esa suma y de alguna forma llegar a un producto. ¿Sí? Creo que es lo más sencillo. Entonces, hagámoslo. La tangente del ángulo A más la cotangente del ángulo ¿a qué va a ser igual? Digo, a ver, ¿qué sabemos? Digo, voy a tratar, y aquí hay una estrategia que es bastante buena. Es recomendable, ¿sí? Cuando trato de demostrar identidades trigonométricas, dejar, ¿sí? O tratar de dejar todas las razones trigonométricas en términos de senos y cosenos. Sí, es lo más sencillo y lo más recomendable, ¿sí? Es lo más sencillo y más recomendable. A pesar de que acá en el otro lado no tenga senos y cosenos, ¿no? Pero es recomendable hacerlo. Entonces vamos a hacer eso. La tangente del ángulo A no es más que el seno del ángulo A, el seno del ángulo A, dividido para el coseno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? Y la cotangente del ángulo A no es más que el coseno del ángulo A partido por el seno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Entonces voy a sacar mínimo. Esto es el coseno del ángulo A por el seno del ángulo A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto dividido para esto me quedaría seno del ángulo A por el seno del ángulo A sería seno cuadrado del ángulo A. Más esto para esto se daría coseno del ángulo A por el coseno del ángulo A, coseno cuadrado del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Y cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? Ah, eso es 1. ¿Sí? 1 sobre el coseno del ángulo A, ¿sí? Por el seno del ángulo A. Digo, interesante. Fin y al cabo, ¿esto a qué es igual? A 1 sobre el coseno del ángulo A por 1 sobre el seno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? De esto puedo llegar a esto, ¿sí? Con las leyes. Numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En las reglas de las fracciones. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? 1 sobre coseno, ¿qué es? La secante del ángulo A. ¿Sí? Y 1 sobre seno es la cosecante del ángulo A. Que creo es lo que estábamos queriendo demostrar. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? 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 Vayan sacando las identidades más importantes. Miren cuáles identidades son, es la más importante hasta ahorita. Esta. 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 ¿Ya? ¿Sí? Guárdenla. ¿Sí? Esa es la identidad más importante. De hecho, de esta se deducen un montón de cosas. De hecho, de las matemáticas, una de las identidades más importantes de la matemática es esta identidad. ¿Sí? Ya ven cuán útil es. Cada rato vamos a estar utilizando esto. Y ustedes ven que se deducen un montón de cosas solo con el uso de esa proposición, de esa identidad. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Aló? ¿Estamos claros? Sí.
Ajá. Listo. Ya, ¿algún otro ejercicio ustedes que tengan? A ver, yo sí tengo más, pero ustedes que tengan que salga de los que tienen de resueltos, de propuestos, ya han visto, ¿no es cierto? ¿Alguno por ahí que les llame la atención? ¿O no? Yo tengo una Inge. A ver, cuénteme. Mándemelo por chat o cuénteme dónde lo encuentro. Yay. Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, en el anterior ejercicio, si es que igualmente partimos del lado derecho hacia la izquierda, nos tiene que salir lo mismo. Ajá. Nos tiene que salir lo mismo. Obviamente. Y Inge, siempre va a ser factible empezar del lado que nos hizo la demostración. Del lado izquierdo hacia el lado derecho. O sea, Sí, a ver, hay una cosa, ¿sí? Siempre es posible salir del un lado y llegar al otro o salir de este y llegar al otro. Siempre hay cómo, ¿sí? Sí, siempre va a haber cómo. El problema es que a veces no es tan fácil, ¿sí? El problema es que a veces no es tan fácil, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Veámoslo desde esta perspectiva, ¿sí? Digamos que yo voy a salir de aquí. Lo primero que se me ocurriría es la secante en transformarlo en 1 sobre coseno y la cosecante en transformarla en 1 sobre seno. Y luego esto lo transformaría en esto. Y aquí lo más probable es que me quede colgado. ¿Sí? Lo más probable es que yo me quede colgado ahí. ¿Sí? Porque no se me va a ocurrir tan fácilmente, ¿no es cierto? Convertir este 1 en esto de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Convertir ese 1 en esto de aquí. Y aún menos, ¿no es cierto? Sí, se me va a ocurrir, ¿cierto? ¿Sí? Convertir esto en esta suma de acá arriba. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Con eso qué les digo? Que siempre va a haber un camino más fácil para llegar, ya sea de este lado a este lado o de este lado para este lado. Y eso me toca identificar. ¿Sí? ¿Estamos claros? sí, Inge. Ya, y de hecho, en primera instancia y a primera vista ustedes ya se dieron cuenta de que lo más fácil era salir de aquí a acá, que salir de aquí para acá me iba a traer líos, me iba a traer líos. Y sí, en efecto, si yo veo desde la otra perspectiva, hay un lío bastante interesante ahí. ¿Sí? Ya, señorita Nicole, nos ha enviado un ejercicio. Na, na, na. Ta, 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 ta. Ya, estos sí están interesantes. Primero vamos con este. Dice, demuestra esta identidad trigonométrica. ¿Sí? Dice, demuestra que el coseno del ángulo C sobre 1 menos la tangente del ángulo C más 1 sobre el seno más seno del ángulo C sobre 1 menos la cotangente del ángulo C es igual a la suma de seno del ángulo C más el coseno del ángulo C. Interesante, ¿ya? A ver, ¿cómo vamos a trabajar aquí? ¿Qué les parece? Más factible, salir de aquí y llegar acá o salir de aquí y llegar acá. ¿De derecha a izquierda? De izquierda a derecha, yo creo. ¿Sí? De aquí para acá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pienso eso? Porque esta expresión se ve un poquito más complicada y parece ser que simplificándola algo, ¿no es cierto? Pueda llegar acá. ¿Sí? Y por qué también
eso. Si yo saliera de este lado, tendría que complicarme un poco todo, ¿sí? Para añadirle fracciones, ¿no? Entonces, como que complicado hacer eso. Entonces, por eso yo escogería salir de aquí y llegar acá. Entonces, voy a hacer eso, ¿sí? Listo. Coseno del ángulo C sobre 1 menos la tangente del ángulo C más el seno del ángulo C partido por 1 menos la cotangente del ángulo C. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Voy a transformar tangente y cotangente en términos de senos y cosenos. Eso es lo que voy a hacer. Coseno del ángulo C sobre 1 menos el seno cuadrado, seno del ángulo C sobre el coseno del ángulo C. ¿Sí? Más el seno del ángulo A sobre 1 menos el coseno del ángulo A partido por el seno del ángulo A. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, de que situaciones como que 1 menos tangente no puede ser 0, ¿sí? 1 menos cotangente tampoco puede ser 0. Al escribir esto, el coseno de A no puede ser 0, ni el seno de A puede ser 0. ¿Sí? Eso, tener en cuenta. ¿Sí? Listo, avancemos. Mínimo abajo, ¿cierto? Queda coseno del ángulo A, coseno del ángulo A menos el seno del ángulo A, ¿cierto? ¿Sí? Más, acá tendríamos seno del ángulo A, seno del ángulo A menos coseno del ángulo A, ¿sí? Y arriba tendríamos seno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces de ahí tendríamos, esto se supone que está sobre 1. Tendrían los extremos con extremos y medios con medios. Seno cuadrado del ángulo A sobre, ¿sí?, sobre el coseno del ángulo A, ¿sí?, menos el seno del ángulo A, más seno cuadrado del ángulo A sobre el seno del ángulo A menos el coseno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Y Ya. Con seno de... ¿Y por qué le transformé el C en A? No sé, ya, para no hacernos lío. Todo es, hagámoslo con A y nuestra A es C, ya, para no cambiar todo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es ángulo A, ¿sí? Es la misma identidad, solo le he cambiado la letra, ¿no? ¿Sí? Ya. Con esto en mente, ¿qué podría hacer? Digo, no me falta nada. Extremos con extremos, medios con medios, ya está. Listo. Ya. A ver, aquí qué podríamos hacer. Hagamos lo siguiente. ¿Sí? Coseno del ángulo A. ¿Sí? Coseno cuadrado del ángulo A. eh, menos seno cuadrado del ángulo A. Y aquí este menos este menos que está aquí dentro, abajo, lo voy a pasar arriba. Entonces, ¿qué pasaría? Tendría el coseno del ángulo A menos el seno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Para tener el mismo denominador, ¿no? que yo no le entendí esa parte de que le puso el meme. A ver,
menos el coseno del ángulo A. Aquí esto así aparte. Menos. Aquí voy a poner, menos el coseno del ángulo A menos el seno del ángulo A. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual? Al seno del ángulo A menos el coseno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Sí, ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a poner así. ¿Sí? ¿Ahí está claro? Sustitución. En vez de esto, ubico su igual, que es este de aquí. Y luego, el menos que está en el denominador lo puedo sacar afuera de la fracción, debido a esta propiedad que habíamos visto. Menos x sobre y es igual a menos x sobre y, o es igual a menos x sobre y es igual a menos x sobre y, o es igual a x sobre menos y. Cualquiera de las razones. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a usar lo voy a igual a esto de aquí. Entonces, esto quedaría igual a coseno cuadrado del ángulo A sobre coseno del ángulo A menos seno del ángulo A, ¿sí? Menos seno cuadrado del ángulo A, ¿sí? Sobre coseno del ángulo A menos seno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ahí está claro? ¿Sí? sí, ¿Sí? Y ahora sí, denominadores comunes, ¿cierto? Coseno del ángulo A menos seno del ángulo A, ¿sí? Y arriba, ¿qué quedaría? Coseno cuadrado del ángulo A menos seno cuadrado del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué tengo arriba? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene eso de interesante? Es una diferencia de cuadrados. Es decir, lo puedo factorizar como coseno del ángulo A más seno del ángulo A, ¿sí? Por coseno del ángulo A, ¿sí? Menos el seno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo partido por el coseno del ángulo A menos el seno del ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, esta con esta se cancelaría, dándonos seno del ángulo A más coseno del ángulo A, que es, creo, lo que estábamos tratando de encontrar, ¿no? ¿Sí? Ahí está la identidad. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Cuál era la parte clave? Este de aquí, ¿no? Este paso de aquí. ¿Cierto? Fue el paso clave. Es el más difícil de darse cuenta, tal vez. ¿Sí? Y no es la primera vez que lo usamos, ¿no? En esto lo hemos hecho en ecuaciones y demás. ¿Sí? Sí lo hemos hecho también en ecuaciones, usar eso a nuestro favor, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Listo. Y el otro que nos había mandado su compañera. Déjenme ver. ¿Qué dice? Ta, 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 ta. Ese es súper sencillo. Ya. Ese es súper sencillito. Y esto es con lo que aprendimos nosotros. ¿Sí? A ver, tenemos esto de aquí. ¿Sí? Aquí hay una cosa súper interesante. ¿Sí? Aquí, en primera instancia, y esto sí hemos quedado, ¿cierto? Y aquí quiero, sí es buena idea aclarar y recalcar. ¿Sí? Nosotros hablamos del C del ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí?
Y si la medida del ángulo A es, qué sé yo, alfa grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Alfa grados. Entonces solemos escribir que en lugar de seno del ángulo A, solemos escribir seno de alfa grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solemos escribir de esta forma. ¿Sí? Valga la redundancia, ponerle los paréntesis. Alfa grados. Pero la medida podría también estar en radianes, qué sé yo, W radianes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando escribo mi medida en radianes, normalmente solo escribo, ¿no es cierto?, el valor en radianes, no la escribo a la unidad. ¿Estamos de acuerdo? No escribo a la unidad. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Sí? Aquí está la medida en radianes. ¿Sí? Entonces aquí todo tiene que estar en radianes. Entonces esto es pi más x. ¿Sí? Radianes. 3 pi medios menos y radianes. ¿Sí? Pi más x radianes, 3 pi medios menos y radianes. Eso es lo que está. X radianes, y radianes, x radianes, y radianes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, sí se entiende eso, chicos? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. Y eso es importante porque sí podría uno confundir el punto. Entonces, ¿sabe? Aquí hay que recordar una cosa y hacer una situación, ¿no? ¿Sí? Esto es 0, 0 y 0 radianes. Aquí es 90 o pi medios radianes. ¿Sí? Aquí es 180 o pi radianes. Aquí es 270 o 3 pi medios radianes. ¿Sí? Entre los sistemas de medición. Entonces aquí estamos, miren. Voy a salir del lado izquierdo, que creo que es lo más conveniente, y llegar al lado derecho. Entonces, coseno de pi más x, ¿no es cierto? ¿Sí? Por el coseno de 3 pi medios menos y, ¿sí? Menos el seno de pi más x por el seno de 3 pi medios menos y, ¿a qué sería igual? Pi más x. Esta es la forma de un ángulo en qué cuadrante. Pi más x. Es un ángulo en el tercer cuadrante. En el cuadrante el coseno es negativo. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué queda? Coseno del ángulo agudo x. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? 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 ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. 3 pi medios menos y. 3 pi medios menos y. ¿Estamos de acuerdo? Es un ángulo en el tercer cuadrante. Este es un ángulo en el tercer cuadrante. Este también es un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Sí? Aquí la relación respecto al eje X. Y acá, la reducción con respecto a qué eje está hecha. Respecto al eje. Entonces, ¿qué me va a dar? El coseno en el tercer cuadrante es negativo otra vez. Me va a tocar intercambiar la razón por el seno de que el ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? Menos. Aquí, pi más x, otra vez estoy en el tercer cuadrante, es una reducción con respecto a x. Sería menos el seno de x. ¿Sí? Y otra vez esto es respecto al tercer cuadrante. En ambos casos, la una es respecto al eje x y la otra es respecto al eje y. Entonces daría menos, y el seno, ¿no es cierto? Es, en este caso, se intercambia la corrazón, ¿sí? Coseno de y. Listo. ¿Qué quedaría? Seno de x por el seno de y menos
¿sí? El seno de X o seno Y. Listo, ahí está. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Luego podremos inclusive ver más adelante que esto se puede expresar como el seno de y menos X, pero esto todavía no lo vemos. ¿Sí? Esto todavía no lo vemos. ¿Sí? Pero hasta aquí sí. ¿Estamos claros? Sí, se entiende, chicos. ¿Sí? Ya, vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Sí? Ya, vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Leerlo con paciencia. ¿Sí? Dice, dos torres de vigía están situadas en las cumbres de las montañas A y B, a 4 millas de distancia. A 4 millas de distancia. ¿Sí? Un equipo de bomberos en helicóptero está en un valle en el punto C. ¿Sí? El punto C. A 3 millas de A y a 2 millas de B. ¿Sí? A 2 millas de B. Usando la línea entre A y B como referencia. ¿Sí? Como referencia. ¿Sí? Un vigía ve un incendio a un ángulo de 40 grados, ¿sí? En la torre A y a 82 grados en la torre B, ¿sí? En la torre B, ¿sí? ¿A qué ángulo medido a partir de CB, ¿sí? De CB, pues del segmento CB, ¿cierto? ¿Sí? Debe volar el helicóptero para dirigirse hacia el incendio, ¿sí? Para dirigirse hacia el incendio. Y entonces aquí está el grafiquito, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una torrecita, que esta torre, la persona que está parada, ve el incendio, se para y dice, hay 40 grados de visión hacia el incendio. Y el de la torre B dice, es a 82 grados que ve el incendio. ¿Sí? Medidos justamente desde la referencia entre las líneas A y B. ¿Sí? Y comunican a este helicóptero en C, que está, saben las distancias que están de aquí a acá, ¿sí? ¿Cómo debe volar hacia el incendio? ¿Sí? ¿Con qué ángulo? ¿Sí? Respecto a la línea que tiene directo a este lado BC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, les doy unos minutitos para que le solos. ¿Sí? A ver, les doy unos minutitos para que lo puedan hacer ustedes solos.
¿Qué tal les va? Cuenten. Ah, ¿qué tal les va? ¿Ve? A ver, siempre cuando ustedes tienen que resolver un tipo de problema, cualquier tipo de problema, sea de física, de química, de lo que sea, ¿sí? Primero ustedes tienen que pensar una estrategia de solución. ¿Sí? Antes de lanzarme a lo loco a resolver el problema, debo buscar una estrategia de solución. ¿Sí? Sobre todo en estos problemas que son escritos y demás, que toca interpretar y demás, una estrategia de solución. ¿Sí? En este caso, lo óptimo en este tipo de ejercicios suele ser, ¿sí? Eh, sacar aparte los triángulos que participan, ¿no? ¿Sí? Eso es lo más, digamos, podría ser lo más relevante de esto, ¿sí? Y ver en esos triángulos qué datos tengo, ¿sí? ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me favorecen? ¿Sí? Entonces yo voy a hacer en este caso, voy a sacar justamente aparte ciertos triángulos, ¿sí? En principio voy a sacar el triángulo ABC, ¿sí? Del cual yo conozco que esto es 3, esto es 4 y esto es 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Voy a sacar aparte también, ¿no es cierto? El triángulo A y B, en donde yo conozco que esto es 40 y esto es 82. ¿Sí? Y esto mide 4. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y voy a sacar aparte, ¿sí? El triángulo C y B, que creo que parece ser relevante. ¿Estamos claros? ¿Sí? Podría sacar aparte también este triángulo, ¿sí? Que parecería también relevante. Luego podría ser que no sea tanto, pero podría serlo. El IAC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El IAC. ¿Qué datos tenemos en este? En este tenemos que esto vale 2 y nada más, lamentablemente. ¿Sí? Aquí hay una cosa interesante, que este es el que necesitamos determinar. ¿Sí? Entonces, por eso tal vez es importante. ¿Sí? Y por acá sabemos que este vale 3 y no sabemos nada más. ¿Sí? Entonces ahí hay que ir viendo qué cosas tenemos en común. Entonces, ¿qué podemos sacar de interesante en cada uno? Entonces, a ver, aquí hay una cosa súper interesante que podríamos sacar a nuestro favor. ¿Sí? Una cosa súper interesante a nuestro favor es que, miren, este ángulo, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Lo podríamos calcular fácilmente, ¿sí? Sabiendo que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180. En este sentido, 40 y 82, 122, de 180 son 78. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? 58, Inge. 58. Tiene toda la razón. Sí, 58. Sí, 58 grados. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué cosas interesantes podemos hacer? Miren, tenemos los tres ángulos. ¿Sí? Y tenemos un lado. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver casi fácilmente, ¿no es cierto? Que por ejemplo, el seno de 58, ¿sí? Partido por 4 va a ser igual a ¿qué?
a Z partido por IB. ¿Sí? ¿Estamos claros? El seno de 58 partido por 4, ¿sí? Va a ser igual al seno de 40, ¿sí? Partido por IB. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que no conocemos? Justamente IB. Y entonces IB es igual a ¿cuánto? Sería igual a 4 veces el seno de 40 partido por el seno de 58. ¿Sí? Entonces, mi calculadorita, en este caso sí me va a requerir, voy a calcular cuánto es el seno de 40, el seno de 58 y multiplico por 4. ¿Cuánto es? Ayúdenme con ese dato. ¿Cuánto es? ¿Sí? No se olvidarán de poner en grados su calculadora, ¿no? En este caso, 2,93. 2,93. Perfecto. Ay, perdón, 2,98. Listo. Ya. ¿Segura? A mí me sale 3,03. A mí también. Sí, aquí te mando un... 3,03. ¿Sí? Mm, ya, bueno, trabajemos con 13,03. ¿Sí? Ya no me gusta trabajar a mí con decimales porque es todo un lío, pero trabajemos por esta única vez. Con 4 decimales trabajemos. 18. Ya, para que no nos hagamos lío. ¿Sí? Lo común y lo normal es trabajar con al menos 6 decimales, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces tenemos este de aquí. ¿Sí? Entonces ya tendríamos en este caso que esto vale 3,0318. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos de interesante aquí? Si yo aplicara la ley de senos, otra vez, tendríamos en esta circunstancia de el ángulo aquí que no conozco, ¿sí? Del ángulo C, ¿sí? En este caso, partido por 3,0318, ¿sí? Sería igual a ¿qué? Sería igual a ¿qué? En este caso, al seno del ángulo I, este de acá, que no sé tampoco, partido por 2. Y aquí hay una cosa interesante. O sea, aquí no conozco dos datos. Si yo lograra conocer el ángulo I, este de aquí, perfecto, me ayudaría bastante, pero no lo tengo. ¿Sí? No tengo ese ángulo. ¿Sí? Para nada. ¿Sí? No tengo ese ángulo. Pues tengo que buscar otra forma. ¿Sí? Ya. ¿Qué me puede ayudar? Digo, a ver, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué me puede ayudar en esta circunstancia? ¿Sí? Eh, Podría ser, ¿sí? Aplicar la ley de cosenos en este triángulo. ¿Sí? Aplicar la ley de cosenos en este triángulo para averiguar, ¿no es cierto?, cuánto valdría este ángulo de aquí. ¿Sí? Para averiguar cuánto valdría ese ángulo de ahí. ¿Sí? Porque eso, ¿y qué nos va a ayudar? Con eso sabríamos cuánto vale este ángulo de aquí. ¿Sí? Con eso sabríamos cuánto vale este ángulo de aquí. ¿Sí? Y luego, con la ley de cosenos, podríamos saber exactamente cuánto vale este lado de aquí. ¿Sí? Saber exactamente este lado de aquí. Listo. Entonces, tenemos ya una estrategia de qué nos va a servir. Entonces, vamos con la ley de cosenos aquí. Entonces, aquí sería, en este caso, eh, quiero saber este ángulo de aquí. ¿Sí?
Entonces sería igual aquí. 3 al cuadrado es igual a ¿qué? A 2 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 veces 2 por 4, ¿sí? Por el coseno del ángulo B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La ley de cosenos en este triángulo de ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? Tendríamos que el coseno del ángulo B sería igual a ¿qué? En este caso, esto lo voy a pasar al otro lado, sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado dividido para 2 por 2 y por 4. ¿Cuánto sale ese numerito? Ayúdenme calculando. Ayúdenme calculando cuánto es ese numerito. Ah, 1.8125. eso sale 1.8125. ¿Y exacto cuánto es? Ah, El valor del ángulo a mí me salió 62,72. no quiero el ángulo, Ahí. quiero el numerito este. 0.6875 creo que es. Sí, que eso salió. O 0.68. 11.16 avos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora aquí viene lo interesante. Y aquí sí quiero que me presten mucha atención. ¿Sí? En esta situación, el coseno de un ángulo es positivo. ¿En qué cuadrantes podría estar este ángulo? El coseno es positivo, ¿sí? Ya sea en el primero o en el cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? El coseno es positivo ya sea en el primero o en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Aquí hay una cosa súper interesante. ¿Sí? Digo, puede ser el ángulo B, ¿sí? Puede pertenecer al primero o o puede ser que pertenezca al cuarto cuadrante. ¿Sí? En nuestro contexto, ¿sí? En nuestro contexto, esta opción está descartada. ¿Por qué? Para que esté en el cuarto cuadrante, ¿sí? Debería ser su medida debería estar entre 270 y 360, que para este ángulo en específico sería imposible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única opción, ¿sí? Es esta de aquí. Entonces, debo buscar un ángulo tal que su coseno sea 11.16 avos. En ese caso, un ángulo en el primer cuadrante, un ángulo agudo en el primer cuadrante que su coseno sea 11/16. ¿Cuál es ese ángulo? Como dice su compañero, ¿sí? Es aproximadamente, ¿sí? 46.5674 grados. Entonces, la medida del ángulo B es aproximadamente, ¿sí? 46.5674 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Cómo sacan eso?
aplicando la función arco coseno, ¿no? Y la calculadora, que me sirve bastante en este caso. ¿Sí? ¿Sí? Con eso en mente, ¿sí? Con eso en mente, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí? Este ángulo de aquí sería 128.5674, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Ese ángulo vendría 128.5674. ¿Sí? Ya, y con eso en mente, ¿qué puedo hacer? Voy a aplicar la ley de cosenos aquí. Voy a aplicar la ley de cosenos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? En este caso, 6 al cuadrado, 6 al cuadrado sería igual a ¿qué? A 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 veces 2 por 3.0318 al cuadrado por el coseno, ¿sí? De 128.5674. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería lógicamente equivalente a que 6 al cuadrado sea igual a, entonces esto voy a calcular, 2 al cuadrado más 3.0318 al cuadrado menos 2 por 2 por 3.0, aquí sin cuadrado, ¿no? Pero 0.318 por el coseno de 128.5674. ¿Sí? Esto es 20.6688. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de esto es 4. En este caso, 6 sería igual a 4.5462. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Inge, disculpe a mí, no me calcular todo eso, me salió 20,7523. Lo de acá te salió 20. ¿Esto? Sí, ese haciéndole en la calculadora me salió 20,7523. Ah, Por la a raíz ver. cuadrada. 0.318. 7523, ¿verdad? Sí, 20,7523. Ajá, en efecto, ¿sí? Y después de eso tiene que sacar la raíz cuadrada. Es 4.5554. Sí, Inge, eso salió. Ya, perfecto, sí. Ya, muy bien, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos que, en cambio, aquí, este ladito de vale 4.5554, ¿sí? Ya tenemos casi todo, ¿sí? Ya tenemos casi todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos ya los tres lados, ¿no es cierto? Y tenemos un ángulo, ¿sí? Tenemos un ángulo
Tenemos los tres lados. Con los tres lados podemos calcular el ángulo. Otra vez aplicando las leyes de cosenos, ¿no? Entonces, la ley de cosenos, ¿sí? Otra vez en ese triángulo sería, en este caso sería 3.0318 al cuadrado sería igual a 2 al cuadrado más 4.5554 al cuadrado menos 2 veces 2 por 4.5554 por el coseno, ¿sí? Del ángulo C en este caso. ¿Sí? ¿De donde qué tendríamos? Que el coseno del ángulo C sería igual a, en este caso, 2 al cuadrado más 4.5554 al cuadrado, ¿sí? Menos 3.018 al cuadrado, partido por 2 por 4.5554. ¿Sí? Sería 3.0318, Inge. Ese cálculo, el coseno igual a No, Inge. Arriba en donde puso la suma de 2 al cuadrado más 4.5554, ahí le falta un 3. 0.318. Sí, exacto. Ya. Entonces tendríamos, a ver, veamos cuánto sale ese numerito. 2 al cuadrado, ¿sí? Más 4.5554 al cuadrado, menos 3.0318 al cuadrado, dividido para 2 por 2 y por 4.5554. Eso sale 0.8539. 39. ¿Sí? Y ahora tengo que buscar, es un número positivo. ¿Sí? Esto es un número positivo. ¿Qué opciones tengo? Que este ángulo C ya sea esté en el primer cuadrante o en el ángulo C esté en el cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es imposible que esté en el cuarto cuadrante, entonces esta opción está descartada. Esta es la única, en este caso, en este contexto, válida. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Más adelante, cuando ya veamos un poquito de funciones y demás, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a retomar el tema de geometría, ¿sí? Y vamos a resolver ecuaciones. Y ahí va a ser súper relevante este análisis que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este análisis que estamos haciendo de darnos el trabajo de, a ver, ¿y qué cuadrante podría estar? Ya que el coseno es positivo. ¿Sí? Y este trabajo es mucho más relevante, ¿sí? En el caso del seno, ¿sí? Porque el seno, ¿dónde es positivo? En el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, la respuesta podría ser un ángulo agudo o un ángulo obtuso, que sí es posible. Entonces, ahí podría haber dos soluciones al problema que se esté planteando, ¿no? ¿Sí? Y ahí toca tener un poquito de cuidado. ¿Sí? Veamos. Este ángulo, ¿cuánto sería? 31. El 31. ángulo, 30. la medida del ángulo C sería igual a 31.3589. ¿Sí? ¿Estamos de Creo acuerdo? que es 3615. Ah, ya sé por qué. Es por los decimales. ¿Sí? Es que yo saqué del 85.39.23.80.003. De ese Ya. saqué. Por eso. Ya. Es que yo le puse directo de Lance y ya. Por eso me salió eso. ¿Sí?
En efecto, si saco del punto 85, 39 nada más, 31, 36, 15. Ajá, ¿sí? Ya. Claro, supongo que ustedes han hecho este ejercicio de simetría, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, bueno, tienen sus propias estrategias de solución, ¿no? Sí, supongo y ojalá sí, sí tengan en consideración esta situación. Y si no la han tenido en cuenta, ¿sí? Eh, ahora ya saben que no es nada más de sacar el arco coseno porque es de sacar el arco coseno. Toca analizar esta situación, ¿sí? Que en el caso del coseno no es tan crítica, pero en el caso del seno sí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, vamos a ver otro ejercicio. Sí, sí, creo que nos alcanza el tiempo. Ya se voló el tiempo. Ah, veamos otro ejercicio. Déjenme ver si encuentro uno más bonito. Vamos a ver este de aquí, que me parece súper interesante. Y está dividido en dos partes, ¿no? Sí. Dice, hasta eso vayan leyendo. Un vaso robótico bidimensional sabe dónde está porque mantiene registro del ángulo alfa de su hombro y del ángulo beta de su codo, como se ve en la figura. Este brazo tiene un punto fijo de rotación en el origen. El ángulo del hombre se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? A partir del eje X, ¿sí? Y el ángulo del codo se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Desde el brazo hasta el antebrazo, ¿sí? Suponga que el brazo contrario a las manecillas del reloj, suponga que dice el brazo y el antebrazo miden una longitud de 2, ¿sí? Y el ángulo beta del codo no puede dislocarse. ¿A qué quiere decir que no se puede dislocarse? Que no puede pasarse de más de 180 grados. O sea, este ángulo, como ustedes ven aquí, o sea, puede venirse para acá hasta ser cero, para así decirlo, pero no puede sobrepasar los 180. O sea, tiene un segurito aquí, que es normal en este tipo de brazos encontrar un seguro para que no se vaya para ahí el brazo, ¿no? Sí, es común este tipo de brazos robóticos. ¿Sí? Dice, calcule, ¿sí? Los ángulos alfa y beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Que pongan la mano, ¿sí? En el punto 1, 2. En el punto 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuál es el objetivo? Yo quiero que este objetito, ¿sí? Este punto de aquí, de 2, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo beta 1 y la longitud 2? Ambas son 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Hice una pregunta. ¿Sí se entiende el problema? Dije, Dígame, dígame. ¿cómo le pongo eso de las coordenadas 1 y 2? ¿En dónde? O sea, ¿cómo sé cuándo ponerle 1 y 2? Ay, las coordenadas. Es que aquí me dice 1,2, en el punto 1,2. ¿Sí?
El Sí, problema me dice, en 1, 2, que ubique el objeto, ¿sí? O sea, 1 en X, ¿sí? Y 2 en Y, ¿no? ¿Sí? O sea, el problema me dice eso, ¿sí? ¿Podría ubicarlo en otro lugar? Sí, sí, tal vez, pues, sí, no sé qué otro lugar lo podría poner, pero sí podría ponerlo en otro lugar. ¿Qué sé yo? En el punto, qué sé yo, 0,2, por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? 0 en X y 2 en Y, ¿sí? Por aquí, lo podría ubicar aquí, ¿no? 0,2. Y entonces tendría que ver cómo cómo muevo el brazo para que eso suceda. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, que sí se la escucha. Ya. Entonces veamos, vamos a tratar de dibujar un bosquejo un poquito más específico de esto. ¿Sí? Ya. Voy a tratar aquí un poquito. eh, Tengo mis ejes, mi sistema de coordenadas. 1,2, que sería este de aquí. ¿Sí? El punto 1,2. ¿Sí? Y yo tengo un brazo, ¿no es cierto? Que de alguna forma debería, supongo, hacerlo así, ¿no? ¿Sí? De alguna forma el brazo va a quedar así para llegar a este punto. ¿Sí? Porque la otra forma de que podría llegarlo así, ¿no es cierto? Es que el brazo quede algo así, ¿no? ¿Sí? Pero eso haría que este antebrazo se dislocara más de 180 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces esta posibilidad creo que está perdida, ¿no? ¿Sí? Me restringe el problema como tal. ¿Sí se entiende eso, chicos? Sí, Inge. Sí, ¿Sí? Ya. Aquí recordemos cuáles son los ángulos. Este ángulo, ¿no es cierto? Va a ser el beta, ¿sí? Y este ángulo de aquí va a ser el alfa, ¿sí? ¿Están claros? ¿Sí? Ya. Lo más probable es que alfa sea, ¿no es cierto? Puede ser, no sabemos si en realidad lo es, ¿sí? ¿Qué sabemos además? Sabemos que esta longitud del un brazo es 2 y la de esta también es 2. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? Ya, aquí voy a trazar una línea, ¿no es cierto? Aunque no sea real, una línea y ¿qué formo? Formo este triángulo. ¿Sí? Ya, y la pregunta es aquí, ¿cuánto mediría esto? La distancia desde el 0 hasta el punto 1, 2. Ah, gracias de Pitágoras, esa distancia, ¿qué sería? La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Es decir, la raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? sí, ¿Sí? Ya. Y ya tengo 3 lados. ¿Sí? Con esos 3 lados podría calcular este ángulo de aquí, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Con la ley de cosenos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? sí, Inge. ¿Sí? Entonces sería, a ver, raíz de 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Eh, es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 2 por 2 y por 2 por el coseno del ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería igual a que el coseno del ángulo beta sería igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 5 partido por 2 por 2 y por 2. ¿Sí? ¿Estamos claros?
¿Sí? Entonces tendríamos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 5. Inge, a mí me salió 0,375. ¿Sí? 0.375. ¿Sí? El coseno del ángulo beta sería igual a eso. ¿Sí? De donde beta, ¿cuánto valdría? Como es positivo, solo el primer cuadrante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no el otro? Porque justamente otra vez este ángulo beta no puede dislocarse. ¿Sí? Y si se pudiera dislocar, ajá, si se pudiera dislocar, ¿qué pasa? Ahí sí, ¿no es cierto? Podría tomar en cuenta, en consideración, ¿no es cierto? La otra solución, ¿sí? La del cuarto cuadrante, ¿sí? Porque ahí sí me da una libertad de movimiento de que puede irse para cualquier lado del brazo, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces ahí habría otro problema. Si se pudiera dislocar, ya ahí hay que tocar considerar el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces en este caso, el arco coseno de eso es 67.9756. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Ya. Ahora sí, aquí vamos a tomar en cuenta dos cosas, ¿sí? Este ángulo de aquí a acá, ¿sí? Llamémosle gamma, y este ángulo de aquí a acá, llamémosle delta. Gamma, ¿a qué sería igual? ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir la tangente del ángulo gamma sería igual a ¿qué? A cateto opuesto, que es 2, ¿cierto? ¿Sí? Sobre cateto adyacente, que sería 1. De donde podríamos sacar que el ángulo gamma, ¿cuánto valdría? Inge, ¿por qué sería 1? Cateto opuesto es 2 y cateto adyacente 1. Si lo saco al triangulito, Ah, ya, ya. 2 y 1, ¿no? ¿Sí? Para que el punto sea 1,2, ¿no? 1 en X, 2 en Y. ¿Sí? Entonces, ese ángulo es 63.43. 49. 49, efecto. ¿Sí? ¿Ya? Sabríamos que alfa es igual a delta más gamma, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Y el delta cómo lo conseguiría? ¿Cómo lo conseguiría? ¿Cómo lo conseguiría? Por ley de senos. Con la ley de senos, ¿no? ¿Sí? Entonces, delta. Entonces tendría seno de delta, ¿no es cierto? ¿Sí? Seno de delta, ¿sí? Partido por 2 va a ser igual a eta, ¿no es cierto? Partido por 5, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Con la ley de senos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces aquí tendríamos eh, que de delta es igual a, en este caso, 2 por el seno de beta. Es decir, seno de delta es igual a, esta situación sería 2 sobre raíz de 5 por el seno, de, ¿cuánto es? 67.9756. ¿Estamos de acuerdo? 0.82, ¿no es cierto? 91. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Que aquí tendrían los dos posibilidades, ¿no? ¿Sí? Tendrían los dos posibilidades. ¿Sí? Ya, aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, a ver, el ángulo cuyo seno da 0,82 agudo, que da 0,8291, es 56, ¿sí? La medida del ángulo, tal que esto suceda, ¿no es cierto? De delta, podría ser 56,012, ¿sí? 10, 0,12, vamos, 0,121. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Este sería el ángulo, ¿no es cierto?, en el primer cuadrante, ¿sí? Pero podría verse un segundo ángulo, ¿no es cierto?, en el segundo cuadrante que también da el seno positivo. ¿Y cuál sería ese ángulo? Ese ángulo sería 180. ¿Por cómo es la forma de un ángulo en el segundo cuadrante? Respecto al eje X, 180 menos el ángulo, o sea, 180 menos 56, 0,121. ¿Qué cuánto da eso? Ah, 123,9878. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí, Ya. Pero ahí debería de ser 56,012, porque decía algo de que 100 no debía de ser mayor a 180. El beta no podía ser mayor que 180, pero del alfa no decían nada, ¿no? ¿Sí Ah, ya, estamos ya. claros? ¿Sí? Y de hecho, inclusive si fuera para beta, este valor es válido porque es 123, pero no estamos hablando de beta. ¿Sí? No supera los 180. ¿Sí? El delta tiene esas dos opciones. Puede estar en el primero o en el segundo cuadrante, ya que el seno es positivo. Les tengo esas dos opciones. Ahora sí, aquí hay una cosa y esto va a quedar para ustedes, ¿no? Esto no es posible, o sea, esta proposición es falsa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esa proposición es falsa? Porque no existe el triángulo, ¿no es cierto? Este triángulo. 2, 2, raíz de 5, ¿sí? Tal que justamente esto mida, ¿no es cierto? ¿Cuánto medía? 67,9756, ¿sí? Y este mira 123 punto, ¿sí? 123,98, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué no podría existir ese triángulo? Ah, ¿por qué no podría existir ese triángulo? Porque la por- suma de un ángulo interno es 180 y pasaría de eso. Debería ser 180 y no, y en este caso, ¿no es cierto? No lo es, ¿sí? Ya sale supera los 190. Esa es la razón, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, esa es la razón. Entonces, la única solución es esta de aquí. De donde alfa sería, justamente, ya lo habíamos visto, gamma más delta, que justamente va a salir en este caso 63 más 56, algo así como 120 grados, ¿no es cierto? Sí, 120 y pico grados. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya?
¿Qué tal les parecieron estos ejercicios, chicos? Interesante, sí. Ya, bueno, ahí les queda para ustedes, ¿no? La próxima clase, la próxima semana, vamos a seguir haciendo algunas más identidades trigonométricas que nos faltan por revisar, ¿sí? Y seguiremos avanzando con la materia, ¿sí? Si es que pueden este fin de semana avanzar en la lectura de la nota de clase de números complejos, muy bien, ¿sí? Sería lo óptimo.